incredibly talented guitar player and was a great talent to write with, but was not a team player and somebody who was not very honest in his dealings with the band, made us a lot of promises about what he would do and then didn't do them. And in dealing with the fans, and dealing with people who've been with us for 15, 20 years, he was very disrespectful and did things that we thought were embarrassing to us, things that we wound up apologizing for. And at some point, very quickly, it became clear that Vinny didn't belong in the band. From the day he joined, he was a problem. And we don't need those kind of problems, and neither do you. He was probably the most talented of all the new guys that came in the band. He's a better songwriter in lots of ways than I am. Sings much better, and is one of the most difficult people I've ever met in my life. Very unethical, kept suing us and so on. But his talent is unquestioned. En el vasto universo del rock, pocos nombres resuenan con tanta intensidad como el de Kiss, una banda cuyo legado ha trascendido generaciones, pero detrás de la fachada del maquillaje y el escenario espectacular se encuentra una red de historias entrelazadas, donde cada músico que ha pasado por sus diferentes alineaciones ha dejado su marca única. En las 5 décadas de historia de Kiss, hay un personaje conocido por su prodigioso talento como compositor y guitarrista, así como por su personalidad enigmática y las controversias que lo rodean. Desde sus humildes comienzos hasta sus breves momentos de gloria, acompáñanos en este viaje a través de los altibajos de una carrera marcada por el talento, el ego, las traiciones y hasta crimen. Esta es la historia de Vinnie Vincent. Explain the biggest thing to happen in somebody's life in 2 words. It's you guys are beautiful and I love you. It's amazing. It's an amazing story of fate being twisted. Yeah, you and I met by accident, completely. In every possible way that fate could be twisted. That's the given story of how I'm here today. Vincent John Cusano nació el 6 de agosto de 1952 en Bridgeport, Connecticut, hijo de Terry y Alfonso, proveniente de una familia humilde con un gusto particular por la música country. Sus padres eran músicos, que llegaron a grabar álbums en los años 40. Gracias a la influencia musical de sus padres, Vincent desarrolló un amor por la música desde muy temprana edad. Mostró interés por la guitarra. Incluso antes de aprender a tocarla, a menudo se dormía abrazando una como si fuera un oso de peluche. Con el tiempo, su interés se convirtió en una pasión seria y comenzó a tomar lecciones de guitarra clásica, estilo que adoptó con gran amor. Su debut discográfico ocurrió en 1965, a la edad de 13 años, como parte de la banda The Younger Generation, financiado por su padre. Este fue el comienzo de una carrera musical prometedora. Durante su adolescencia formó parte de varias bandas, pero no fue hasta 1975 que tuvo su primera oportunidad profesional. Mientras actuaba en un club, fue descubierto por David Wolff, quien más tarde se convertiría en pareja y manager de Cyndi Lauper. Impresionado por el estilo de Vincent, Wolff se acercó para colaborar. Juntos lanzaron Happy Birthday USA con Phantom Records, una canción creada para conmemorar el bicentenario de Estados Unidos. En esta producción, Vincent apareció tocando la guitarra y cantando, mientras David tocaba los teclados y también cantaba. Después de esta colaboración, Vincent ganó reconocimiento como guitarrista y compositor en diferentes bandas de diferentes géneros. Demostró una versatilidad increíble trabajando con personalidades como Felix Cavalier, Laura Nyro y Carmine Appice. Una de sus colaboraciones más destacadas fue con Don Hartman en 1978, en su álbum Instant Replay, que obtuvo cierta relevancia en las listas de popularidad. Además de su trabajo en bandas, Vincent también incursionó en la composición para televisión, contribuyendo en series como Happy Days y su spin-off Johnny Loves Khaki y Falcon Crest. A inicios de los años 80, aún sin encontrar un verdadero éxito, Vincent dormía en el sofá de uno de sus amigos, mientras trabajaba en una tienda de guitarras. Cada centavo que ganaba lo destinaba a producir sus demos y enviarlos en búsqueda de una oportunidad. Esta etapa de perseverancia y dedicación demostró su firme compromiso con su carrera musical a pesar de las dificultades que enfrentaba. En el año 1982, la situación en Kiss era sombría. La banda se tambaleaba tras el fracaso comercial de su álbum The Elder, y sus seguidores los abandonaban rápidamente. Para empeorar las cosas, la partida de Ace Frehley era inminente, aumentando la incertidumbre en el futuro del grupo. Sin embargo, Gene y Paul se aferraron a su sueño, decididos a encontrar una nueva dirección. Con el objetivo de crear canciones impactantes, el productor Michael James Jackson introdujo compositores externos para colaborar con Gene y Paul, entre ellos Adam Mitchell,
comenzó a trabajar con Gene Simmons. Aunque su colaboración no produjo material para el álbum, la contribución de Mitchell trascendió al conectar a Gene con un talentoso guitarrista y compositor llamado Vincent Cusano. Pero Adam Mitchell no quedó en el olvido. Paul escuchó las canciones que compuso con Gene y quedó impresionado, invitándolo a colaborar con él. De esta unión surgieron los éxitos Creatures of the Night, Keep Me Coming y Danger. La primera impresión de Keys sobre Vincent llegó con el demo Back on the Streets, una poderosa balada que mostraba su potencial. Convocaron a Vincent al estudio y grabaron el tema como posible inclusión en el álbum. Lo más curioso es que el tema fue grabado en 4 versiones diferentes, una con Vincent como referencia y una toma individual de cada voz, interpretadas por Gene Simmons, Paul Stanley y Eric Carr respectivamente, para determinar quién se ajustaba mejor. Gene y Paul reconocieron el talento de Vincent y empezaron a trabajar juntos, dándole vida a canciones como I Love It Loud, I Still Love You y Killer. A pesar de su habilidad indiscutible, la decisión de incluir a Vincent en la banda fue cuestionada debido a su apariencia física, pues tenía una estatura mucho más baja que la de Gene y Paul. Además, realizaron investigaciones sobre sus antecedentes, incluso consultando a antiguos colaboradores como Carmine Appice, quien tocó algo de batería en el solista de Paul Stanley de 1978. Él fue compañero de Vincent en la banda llamada Carmine and the Rockers, y no tenía muchas cosas buenas que decir sobre Vincent, y advirtió sobre los posibles problemas que podría traer. En medio de este escenario, entra en escena la banda New England, descubierta por Bill Aucoin y conocida por abrir conciertos de Kiss durante la gira The Return of Kiss, en apoyo al álbum Dynasty. Gozaron de un éxito fugaz en el año 1979, con su álbum homónimo, que fue de hecho producido por nada más y nada menos que Paul Stanley. Cuando el guitarrista y vocalista de New England renunció, tras la realización de 3 álbums, Gene Simmons los contactó para sugerirles considerar a Vincent Cusano. Siguiendo su consejo, contactaron a Vincent, quien estableció sus condiciones. No quería ser un simple reemplazo, sino que la banda debía reinventarse con su música. Así nació Warrior, con Hirsch Gardner en la batería, Jimmy Waldo en los teclados, Gary Shee en el bajo y Vincent Cusano como guitarrista y vocalista. Es imperativo destacar que Vincent poseía una habilidad vocal notable, logrando alcanzar tonos impresionantes y transmitir una profundidad emocional en cada una de sus interpretaciones que dejaba a muchos impresionados. La banda tenía una química excepcional, lo que les permitió asegurar el financiamiento de un demo por parte de la disquera CBS. Este demo fue grabado en los estudios Record Plant, justo donde Kiss estaba trabajando en su nueva producción. Los miembros de Warrior recuerdan que Vincent colaboraba con ellos durante un tiempo antes de que Kiss lo reclamara para componer o grabar algo. Incluso Paul y Gene solían visitar el estudio con frecuencia para escuchar su progreso. A pesar de contar con un material excelente en Warrior, Vincent a menudo expresaba la sensación de que faltaba una voz más aguda que la suya para perfeccionar el proyecto. Sus compañeros lo alentaban a confiar en su propia voz, asegurándole que nadie podría interpretar esas canciones con tanto compromiso como él mismo. Aunque Warrior estaba en un buen momento, Vincent persistía en su intento de convencer a Gene y Paul para que lo consideraran como su próximo guitarrista. Sin embargo, perdía las esperanzas al ver a los aspirantes que audicionaban con una apariencia mucho más favorecedora que la suya. Finalmente, el álbum titulado Creatures of the Night fue lanzado al mercado y se comenzó a planificar una gira. Vincent fue convocado para ensayar el repertorio, aunque sin promesas concretas. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más frustrante. Después de tocar juntos, fue enviado de vuelta a casa con la típica frase de "nosotros te llamamos". En septiembre de 1982, mientras Vincent tomaba un baño, recibió la llamada de Gene Simmons, quien comenzó a cuestionarlo hasta llegar a la gran pregunta: ¿te gustaría unirte a Kiss para la próxima gira? Vincent actuó con naturalidad y le dijo que lo pensaría, prometiéndole que le devolvería la llamada. Una vez que colgó, se emocionó tanto que comenzó a correr de un lado a otro en la casa gritando de alegría. Después de calmarse un poco, llamó de nuevo a Gene para aceptar su oferta, dando inicio a una aventura bastante agridulce. Uno podría pensar que al ser contratado por una banda como Kiss, la vida te cambiaría. Y en cierto sentido, así fue para Vincent Cusano, quien a partir de ese momento fue rebautizado por Gene Simmons con el nombre artístico de Vinnie Vincent. A Vinnie se le ofreció un salario semanal de $2,000, gastos de traslado de primera clase, vacaciones pagadas y algunos beneficios más. Si bien esta suma era considerable, ¿qué tendría que sacrificar Vinnie a cambio? Echemos un vistazo. El contrato que la compañía Kiss le ofreció lo obligaba a una serie de compromisos habituales, como tocar en giras, grabar álbums y participar en actividades promocionales. Sin embargo, quedó claro que Vinnie sería parte de la banda, pero no de la organización empresarial,
por lo que no tendría voz ni voto en decisiones que afectaran el futuro del grupo. Además, se le exigía exclusividad, prohibiéndole tocar con otras bandas mientras estuviera con Kiss. Pero lo más interesante era que, siendo un artista multifacético, Gene Simmons y Paul Stanley querían aprovecharse al máximo de sus habilidades. Inicialmente, al firmar contrato, Kiss obtendría la propiedad absoluta de su imagen en fotografías, películas o televisión. Si dejaba la banda, no podría presentarse en ningún lugar como exmiembro de Kiss, ni interpretar canciones que hubiera compuesto para la banda. Kiss también sería el propietario exclusivo de su música, cediendo los derechos de sus canciones pasadas, presentes y futuras. Incluso si quisiera dar una canción a otra banda por puro hobby, tendría que obtener la aprobación de Kiss, quienes podrían retenerla y negar el permiso para su uso externo. Y como si eso fuera poco, también cedía los derechos de su nombre, biografía y vida entera a Kiss, sin posibilidad de reclamar nada en el futuro, a excepción de sus $2,000 semanales y algunas migajas de regalías. Vinnie aceptó ser parte de la banda, pero quiso desde luego renegociar su contrato. Sin mucho tiempo para detener las actividades, le fue otorgado el personaje de The Wiz, creado por Paul Stanley. Se llevaron a cabo sesiones fotográficas y entrevistas, mientras Kiss se preparaba para embarcarse en una gira mundial por primera vez con solo la mitad de sus miembros originales. Los temas legales los dejaron para irlos revisando con un poco más de tiempo. Desafortunadamente, la base de fans de Kiss experimentaba altibajos significativos. Mientras en Estados Unidos ya no lograban llenar pequeños auditorios y en varias ocasiones tuvieron que cancelar shows debido a la baja asistencia, su gira por Sudamérica presentó una situación completamente distinta. Durante 3 conciertos en Brasil, especialmente en el espectáculo del 18 de junio de 1983 en Río de Janeiro, la banda batió récord con el mayor número de asistentes en toda su historia, reportando cerca de 130,000 personas. Por cierto, esta gira estuvo a punto de pisar México con 4 fechas en el Palacio de los Deportes, pero lamentablemente no se lograron concretar. Vinnie formó parte de Kiss en un momento crucial de su historia, cuando la banda optó por quitarse el maquillaje en un intento desesperado por recuperar la atención, sobre todo de su país natal, cuya audiencia se veía cada vez más reducida. El resultado fue el álbum Lick It Up. En este trabajo discográfico, Vinnie desempeñó un papel fundamental, ya que prácticamente todas las canciones, con un par de excepciones, fueron coescritas por él junto con Gene o Paul. Sin embargo, en el escenario se notaban las fricciones con los líderes de Kiss, ya que Vinnie buscaba destacarse demasiado al extender sus solos. La situación se volvía tensa, y lo que finalmente precipitó su salida de la banda fue la negativa de ambas partes respecto al contrato laboral. Vinnie no quería firmarlo como estaba, y Gene y Paul no querían cambiar las cláusulas. Aunque en la práctica era miembro de Kiss, legalmente nunca llegó a ser reconocido como tal. Años después, Gene y Paul mencionaron públicamente esta situación, alegando que Vinnie fue despedido porque se negó a firmar un simple contrato. Sin embargo, y convenientemente, nunca ofrecen detalles sobre el contenido del contrato. Ninguna de las partes se dio, y finalmente, Vinnie Vincent salió de Kiss por la puerta trasera. Al final de la gira Lick It Up, Vinnie ya no tenía gran motivación para seguir en la banda, y comenzó a escribir nuevas canciones. Consideraba que estos temas eran demasiado buenos para dejarlos en manos de Gene y Paul, por lo que la única manera de que terminaran en Kiss era renegociando su salario semanal y por supuesto su contrato. Sin embargo, esta opción resultó ser un callejón sin salida, lo que llevó a su despido de la banda mediante una simple carta. Así que Vinnie empezó a hacer planes para el siguiente capítulo en su carrera, una nueva fase en la que planeaba tener total libertad creativa, sin permitir que algún colega músico le dictara lo que debía hacer. Durante uno de sus últimos conciertos con Kiss, Vinnie invitó al baterista de su proyecto anterior, Warrior, Hears Gardner, quien también estaba desarrollando una carrera como productor. Vinnie compartió sus nuevas creaciones con él y lo invitó a participar en la producción, persuadiéndolo principalmente para que produjera los demos en el estudio que Gardner tenía en su casa. Inicialmente la idea era revivir Warrior, pero Jimmy Waldo y Gary Shee ya habían encontrado su lugar en otra banda llamada Alcatraz. De cualquier manera, Vinnie y Gardner trabajaron en los demos, y después de terminarlos, un día Gardner llegó a su estudio y descubrió que los demos habían desaparecido junto a Vinnie. Al localizarlo algún tiempo después, Gardner mencionó que si la intención de Vinnie era dejarlo fuera de su nuevo proyecto, tendría que compensarlo por los 6 meses en los que estuvo trabajando en los demos como ingeniero, productor, músico y todo lo que ello implica. Vinnie ofreció $1,000, pero Gardner no aceptó. De cualquier manera, Vinnie comenzó a buscar nuevos músicos para su proyecto y escuchó frecuentemente sobre Dana Strum, un bajista, productor y descubridor de talentos famoso por haber colocado a Randy Rhoads en la banda de Ozzy Osbourne. Cuando se conocieron, Dana y Vinnie formaron una buena alianza de inmediato. Dana realizó una nueva mezcla con las cintas proporcionadas por Vinnie y comenzaron a prepararse para enviarlas a las discográficas en busca de un contrato. Una de las primeras personas en escucharlas fue George Strait, antiguo road manager de Kiss
y en ese momento manager de Ace Frehley como solista. A George le encantó lo que escuchó, al punto de decirle a Vinnie que eso no era música, era una invasión, y de ahí surgió el nombre de este nuevo proyecto. Entonces, de manera similar a lo que ocurrió con Bill Aucoin y Kiss, prometió conseguir un contrato discográfico como condición principal para convertirse en su manager. Y así fue, en poco tiempo lo logró. Un lucrativo contrato discográfico con la disquera Chrysalis Records, que aseguraba la colaboración de Vinnie por un periodo de 10 años durante los cuales lanzaría 8 álbums y recibiría $4 millones. Solo imaginen por un momento si Vinnie hubiera firmado ese contrato con Kiss. El equipo de Chrysalis Records llamó a Vinnie para ofrecerle un trato, apenas después de haber escuchado 1 minuto del demo completo. Ahora quedaba una tarea crucial: formar una banda. Dana naturalmente asumió el papel de bajista, y siendo un experto de la industria y hábil negociador, ocupó además un puesto como una especie de líder administrativo. Internamente, Dana actuaba como una especie de puente pacificador en todo lo relacionado con este proyecto, entre Vinnie y la disquera, Vinnie y el manager, y en última instancia, Vinnie y la futura banda. Dana era tan calculador que desde el principio sabía que las cosas podían desviarse a mal camino si Vinnie manejaba directamente esos asuntos. En cuanto al tema del canto, aunque Vinnie tenía una voz muy buena, no quería encargarse de esa tarea y se dispuso a buscar lo que creía que sería la clave de su éxito: una voz ultra aguda. Su primera opción fue el ex vocalista de Journey, Robert Fleischman, con quien había trabajado en el pasado en algunos demos. Robert no estaba seguro de unirse a la aventura, ya que en ese momento quería concentrarse en relanzar su carrera como solista, aunque finalmente aceptó, principalmente por necesidad, ya que estaba a punto de convertirse en padre y necesitaba dinero. La última pieza para completar la banda sería la batería. Una tarde, mientras Dana y Vinnie comían, Dana recibió un mensaje en la grabadora de un chico de Texas llamado Bobby Brock, muy seguro de sí mismo, que mencionaba estar listo para manejar hasta Los Ángeles para audicionar para el proyecto de Vinnie Vincent, que ya comenzaba a ser un secreto a voces entre músicos. Aunque el viaje no era fácil, más de 18 horas en auto. Decidieron darle la oportunidad de audicionar, pensando que sería gracioso hacerlo manejar tantas horas de ida y vuelta para que terminara siendo un fiasco. Dana, Robert y Vinnie tuvieron a Bobby tocando toda clase de cosas durante más de 40 minutos, quedando totalmente asombrados por la habilidad demostrada de este baterista novato. A pesar de tener un currículum totalmente vacío al no haber tocado en nada de relevancia, se quedó con el puesto, cerrando así la primera alineación de la nueva banda de Vinnie Vincent. Curiosamente, el apellido de Bobby Brock fue cambiado debido a una confusión que no se aclaró a tiempo. Cuando Dana escuchó su primer mensaje, se quedó con la idea de que el nombre era Bobby Rock. Así se lo presentó a Vinnie, quien comenzó a referirse a él de esa manera en entrevistas, y así fue presentado a los ejecutivos de la disquera. Cuando Bobby intentó aclarar el malentendido, era demasiado tarde, y Vinnie lo convenció de que sería una mejor idea quedarse con el apellido Rock. El nombre de la banda quedó como Vinnie Vincent Invasion, como ya habíamos mencionado, sugerido por su manager, aunque hubo un pequeño problema, ya que el nombre Invasion ya había sido registrado por Greg Leon de Quiet Riot para una banda llamada precisamente The Greg Leon Invasion. Sin embargo, no fue obstáculo insuperable, ya que se solucionó con unos cuantos miles de dólares. Y así comenzó la grabación del álbum debut en los Baby O Studios de Hollywood en enero de 1986, que resultó ser interesante, caótica y frustrante para todos los involucrados. La producción estuvo a cargo de Dana Strum y Vinnie Vincent, quienes decidieron hacer las cosas de manera poco convencional. Mientras que en esos años era habitual grabar la base de la batería, guitarra y bajo juntos, en este caso optaron por una metodología diferente. Programaron una batería electrónica, y Vinnie grabó primero sus partes rítmicas, seguido por Dana en el bajo, y finalmente Bobby entraría para reemplazar la batería electrónica por una real. La idea era mantener la precisión de tiempo absoluta entre la guitarra y el bajo, y al reemplazar la batería al final, conservar la sensación de una banda en vivo. Para la grabación de la guitarra de Vinnie se utilizaron alrededor de 6 cabezales de amplificador diferentes, dispuestos en un semicírculo, junto con varios gabinetes colocados estratégicamente y microfoneados para capturar una variedad de sonidos. Quienes presenciaron estas grabaciones describen que era literalmente imposible entrar en la sala de grabación de Vinnie sin taparse los oídos y salir corriendo debido al ensordecedor volumen. Con las pistas de bajo y guitarra listas, llegó el momento estelar de Bobby Rock. Para esta parte se montó la batería en un escenario de un pequeño teatro ubicado en los mismos estudios. De hecho, este mismo teatro fue utilizado por Van Halen para la grabación de su video Jump. Micrófonos fueron colocados al igual que las guitarras de manera estratégica para capturar un sonido abrumador. Pero aquí es donde comenzó la pesadilla para todos, especialmente para Bobby.
El sonido del conjunto era increíble, y todos coincidían en que, incluso sin los solos, sonaba demoledor. Sin embargo, Vinnie comenzó a obsesionarse con la perfección a niveles alarmantes. Bobby tocaba, y al terminar, Vinnie revisaba la grabación de la batería real contra la batería programada. Y si notaba cualquier mínimo detalle fuera de sincronía, hacía que se grabaran de nuevo las partes o de plano toda la toma completa. Este proceso llevó semanas hasta dejar a Vinnie aparentemente satisfecho. Así comenzó la grabación de los solos, y en el estudio Vinnie comenzó a escuchar lo que él decía era batería fuera de sincronía. Intentando corregir lo que Vinnie escuchaba, Dana creó una batería programada basada en el sonido en vivo grabado por Bobby, combinando los remates reales para hacer una mezcla entre lo programado y lo en vivo. Pero incluso esas partes pasaban por el escrutinio de Vinnie, que en este punto estaba muy molesto con Bobby por su supuesta incapacidad para igualar a la máquina. El asunto llegó tan lejos que incluso le reclamó que se pusiera las pilas porque le estaba costando mucho dinero. Después de esta segunda versión, nadie parecía estar de acuerdo con el sonido, que resultaba mecánico y muy distante a lo que se había grabado inicialmente de la batería. Al escucharlo, su manager George enloqueció por lo mal que sonaba y obligó a Vinnie a volver a grabar toda la batería. Así se llegó a la versión final que escuchamos en el álbum, volviendo a grabar todo dentro del teatro pero con mucho menos tiempo disponible. Aunque Vinnie seguía obsesionado con obtener tiempos perfectos, ya no tuvo más remedio que dejar fluir la grabación o sería regañado de nuevo. Finalmente, llegaron las grabaciones de Robert Fleischman en la voz y los superarticulados solos de Vinnie para completar el primer álbum homónimo. Vinnie no cedió ni un poco en su obsesión a la hora de los solos, llegando a frustrarse tanto que en una sesión, al desafinarse constantemente su guitarra, la lanzó al suelo y la orinó. En cuanto a la imagen de la banda, Vinnie quería adoptar el estilo glam que predominaba en esa era, pero llevándolo al siguiente nivel. Desafortunadamente, no todos estaban de acuerdo con esa decisión. Para la primera sesión de fotos, Dana, Bobby y Vinnie, sobre todo Vinnie, se dejaron llevar por vestimentas deslumbrantes. Sin embargo, Robert estaba completamente incómodo con esa dirección, por lo que optó simplemente por vestir ropa negra y fue obligado a usar un poco de delineador y a hacerse un nuevo corte de cabello. La incomodidad por la dirección escénica creó una brecha importante, pero también influyó el aspecto monetario, ya que Robert pensaba que el contrato discográfico cubría a todos los miembros de la banda, lo cual no era el caso. El único firmado era Vinnie Vincent como acto solista, y los demás miembros eran músicos a sueldo, sin voz ni voto en las decisiones futuras. Curiosamente, era una situación similar a la que Vinnie experimentó con Kiss. Además, el manager George Sweet quería que Robert y el resto de la banda firmaran un contrato individual de representación, asegurándoles que no necesitaban leer las cientos de páginas que contenía, con todo tipo de cláusulas. Robert fue el único que se negó rotundamente a firmar sin antes consultar con su abogado. El álbum fue lanzado al mercado en agosto de 1986 y tras su salida se mantuvo en las listas de popularidad durante 26 semanas, siendo su puesto más alto el número 64. Pero pronto llegó una noticia sumamente crítica. Robert Fleischman dejaría la banda. Y no era un tema menor, ya que estamos hablando de la voz, la carta de presentación. La disquera intentaba convencer a Robert de quedarse, pero él simplemente se negaba a aceptar sus condiciones. La frustración fue tal que en un intento de argumentar, lo amenazaron con sustituir su voz en todo el disco. Robert respondió diciendo que hicieran lo que tuvieran que hacer, sabiendo que hacer ese cambio ya con el álbum en las tiendas sería un desperdicio económico que seguramente no llevarían a cabo. Rápidamente se llevaron a cabo audiciones para reemplazar a Robert, lo cual no era una tarea sencilla. A esto se sumó que Vinnie decidió realizar audiciones pidiendo a los interesados que cantaran por teléfono. Al final quedaron dos cantantes, Goran Edman de Suecia y Mark Slaughter de 21 años de edad, residente de Las Vegas, que además se encontraba trabajando con Dana en algunos demos para otro proyecto. A pesar de que Goran era el favorito de Vinnie, habían varias limitantes para contratarlo. El cantante ya tenía un contrato discográfico con otra compañía que pedía $1 millón para liberarlo. Además, no hablaba bien inglés, por lo que terminó eligiendo al joven Mark Slaughter. Anecdóticamente, en la prensa la banda contaba una historia en la que decían que Mark había enviado una cinta de audición desde antes de la grabación del primer álbum, y Vinnie había quedado maravillado con su voz, pero Mark había olvidado poner alguna manera para contactarlo. Frustrado, Vinnie comenzó la búsqueda por todo Estados Unidos de esta prodigiosa voz sin éxito, hasta que tuvo que recurrir a Robert Fleischman, que era lo más parecido que encontró. Luego, mágicamente, y tras la salida del primer álbum, Mark apareció y terminó uniéndose a la banda. Una bella historia en la que trataban de llamar la atención con el factor destino,
pero no era nada más que una invención. Así llegó la grabación del video Boys Are Gonna Rock en octubre de 1986, dirigido por Jeff Stein, y cuya duración fue de aproximadamente 30 horas consecutivas. Esta fue la primera vez que Invasion hizo algo con todos sus integrantes juntos, pues hasta este momento, increíblemente todo lo que habían realizado era de manera individual en el estudio. En este video, la banda dio una interpretación feroz, rodeada de montones de explosivos proporcionados por un veterano de Vietnam, con un final épico, que incluía la destrucción de la escenografía, la batería y un acróbata envuelto en llamas corriendo por el escenario. El gran problema surgió al decidir incluir a Mark Slaughter en el video haciendo un lip sync de la grabación del álbum, con la voz de Robert Fleischman, lo que provocó que Robert interpusiera un recurso legal impidiendo que la banda pudiera realizar más videoclips de su gran debut discográfico. Y por supuesto, ganó dinero por el descuido. Después de unas semanas de ensayos juntos, la banda se preparó para sus primeras presentaciones, las cuales fueron como acto de apertura de Alice Cooper en su gira The Nightmare Returns de 1986. Durante los conciertos, la banda entregaba todo en el escenario, y Vinnie parecía contento con todos excepto con una persona: Mark Slaughter. Vinnie no estaba convencido de que fuera la opción adecuada, y solía comentar a sus allegados que lo que no le gustaba era que parecía querer ser un imitador de Robert Fleischman, en lugar de brillar con un estilo propio. Para Mark, por supuesto, la gira se convirtió en un infierno, con Vinnie haciéndole comentarios sin emoción alguna. Se acercaba justo antes de salir al escenario para decirle que pensaba que estaba cantando como la mierda, y que si quería ser parte del siguiente disco, debía cantar mejor. No hubo sugerencias para mejorar, solo esa exigencia: cantar mejor. A pesar de esta actitud por parte de Vinnie, la gira continuó relativamente bien hasta que llegaron a Boston. Esa tarde, mientras la banda estaba haciendo una firma de autógrafos en una tienda local, les informaron que las autoridades estaban en la arena donde tocarían por la noche para confiscar todo el equipo de Vinnie Vincent Invasion. Esto fue resultado de que Hirsch Gardner no se quedó con brazos cruzados cuando Vinnie se fue con los últimos demos que grabaron juntos, y le metió una demanda a la cual Vinnie quería simplemente ignorar. La ley favoreció a Gardner, quien logró un recurso para decomisar el equipo propiedad de Vinnie para que éste atendiera el caso. Irónicamente, los más afectados fueron Dana Strum y Bobby Rock, ya que sus instrumentos fueron parte importante de lo decomisado. Las guitarras de Vinnie se salvaron gracias a que su técnico, al escuchar lo que iba a pasar, las escondió rápidamente en el baño. Vinnie tuvo que responder a la demanda de Gardner a regañadientes, y tras pagar lo debido, el equipo fue devuelto a la banda para continuar con sus actuaciones. Después de superar este drama y completar la gira de Alice Cooper, Vinnie Vincent Invasion se unió a la caravana de Iron Maiden durante su gira en soporte de Somewhere in Time. Durante esta etapa, los miembros de Invasion comenzaron intuitivamente a usar menos color rosa en sus vestuarios, ya que la audiencia de Maiden parecía mucho menos receptiva a hombres vestidos como mujeres, llegando incluso al punto de arrojarles todo tipo de objetos al escenario. Al finalizar las giras como acto de apertura y todas las rondas promocionales en radio, televisión y medios impresos, Vinnie Vincent Invasion había vendido cerca de 300,000 unidades de su álbum, lo cual no era poco, pero no cumplió con las expectativas de la disquera, que esperaba alcanzar el 1,000,000 de copias. Esto comenzó a causar tensiones entre la banda, la disquera y el manager George Sweet. Todos se echaban la culpa. La banda pensaba que ni George ni la disquera hacían suficientes esfuerzos promocionales, mientras que la disquera comenzó a mencionar que un disco con guitarras abrasivas y voces tan agudas no era algo que se pudiera colocar fácilmente en la radio. Esto sin contar que la banda estaba desaprovechando sus oportunidades, ya que Vinnie hacía un solo de 8 minutos de duración para un set completo de 30 minutos como acto abridor, desperdiciando tiempo valioso que podrían ocupar para dar a conocer otras canciones. En esta época, Vinnie grabó un demo con el cantante Jeff Scott Soto. Estos demos eran parte de un acuerdo que Vinnie tenía con una disquera como compositor, donde estaba obligado a publicar material para una biblioteca musical. Esto permitía que otras bandas o artistas pudieran elegir y quizá grabar sus temas. Llegando el año 1988, era tiempo de comenzar el segundo álbum, esta vez con notables diferencias, siendo la principal que la banda ya llevaba tiempo tocando juntos y estaban bastante acoplados. Vinnie trajo muy buenas canciones de nuevo, y como debería haber sido desde el principio, esta vez ensayaron antes de entrar al estudio. La primera parte la hicieron en los estudios Baby O, ahora sí siguiendo los estándares de la industria,
grabando juntos la batería, guitarra rítmica y bajo. Esta vez no hubo obsesiones de perfección por parte de Vinnie, también debido a que la disquera únicamente les dio una semana para grabar en ese estudio, y si no lo aprovechaban o no terminaban las pistas base, se iban a encontrar en grandes problemas. Afortunadamente 4 días fueron suficientes para esta tarea, y luego se trasladaron a los estudios Cherokee para terminar de grabar voces, coros y solos. Nuevamente y sorpresivamente para todos, la grabación transcurrió sin anomalías, ni peticiones extravagantes por parte de Vinnie, destacando la labor de Dana Strum, quien ayudó a llevar las canciones de Vinnie a otro nivel, con sugerencias siempre acertadas. Durante este proceso surgieron roces debido a que la disquera decidió moderar los solos de Vinnie para hacer las canciones más comerciales, lo cual naturalmente enfadó a Vinnie. El álbum titulado All Systems Go salió a la venta el 26 de abril de 1988 y sería apoyado inicialmente con un video de la canción Ashes to Ashes, que tenía una vibra similar a lo Led Zeppelin y que estaba poniendo de moda en ese momento Whitesnake. Desafortunadamente la banda Kingdom Come lanzó una canción del mismo estilo antes que Invasion pudiera sacar el sencillo de Ashes to Ashes, lo cual fue motivo suficiente para que la disquera decidiera retirar el apoyo a esa canción. La banda comenzaba a tener grandes diferencias con su manager George Sweet, después de no haber logrado vender lo proyectado para el primer disco. Muchos señalaron que no estaba haciendo lo suficiente para beneficiarlos. Además, George estaba cada vez más ausente debido a problemas de salud, por lo que su salida era inminente. Los miembros de Invasion comenzaron la búsqueda de un nuevo manager, entrevistando a destacadas personalidades del sector, entre ellas Bill Aucoin, el primer manager de Kiss. En momentos en los que Vinnie no estaba presente, a Dana, Mark y Bobby se les ocurrió comentar con los candidatos cómo abordarían situaciones particulares, especialmente la actitud de Vinnie hacia los fans y los medios de comunicación. Las respuestas recibidas los llevaron a imaginar ciertos escenarios, pero nunca se les pasó por la cabeza que ese movimiento marcaría el inicio del fin para Vinnie Vincent Invasion. Una tarde, Vinnie confrontó a los miembros de su banda, preguntando por qué estaban organizándose para reemplazarlo. Los tres quedaron sorprendidos por la pregunta e intentaron convencer a Vinnie de que se trataba de un malentendido. Desafortunadamente, ya fuera uno de los candidatos a manager o algún colaborador muy leal a Vinnie, informó a este último sobre los cuestionamientos que sus compañeros de banda realizaban a sus espaldas, lo que fracturó la confianza de forma irrevocable. Las cosas se dificultaron una noche en la que Vinnie estaba escuchando música a solas, cuando su baterista, Bobby, decidió acercarse para aclarar las cosas. Pensando que Vinnie lo tomaría de buena manera, Bobby confesó las preocupaciones que él junto a Dana y Mark habían expresado con los posibles managers. Fue una mala idea. Como consecuencia, muchos de los pocos privilegios que tenían fueron reducidos al mínimo, incluso teniendo que compartir habitaciones de hotel de baja categoría en cada lugar en el que se presentaban, y sus salarios fueron considerablemente reducidos. Al final, Vinnie optó por quedarse con un hombre llamado Nigel como su manager, dejando en claro que Nigel era exclusivamente su representante, dejando el resto de la banda en una situación incierta. Como parte de la promoción de All Systems Go, se grabó en junio de 1988 el video de la balada That Time of Year, para lo cual se contrató al director Nigel Dick. Posteriormente, Dick sería ampliamente reconocido por dirigir videos de Guns N' Roses, incluido Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child O' Mine, y ganaría aún más notoriedad trabajando en videos de Britney Spears como Oops, I Did It Again, Baby One More Time, You Drive Me Crazy y muchos más, convirtiéndose en una figura destacada en su campo. Retomando las giras, las presentaciones de Vinnie Vincent Invasion con material de All Systems Go comenzaron con la banda como cabeza de cartel en una gira conjunta con LA Guns. Las entrevistas en los medios eran particularmente incómodas, especialmente cuando se abordaba el tema de la unidad de la banda y su futuro. Una última confrontación significativa entre Vinnie Vincent y Dana Strum surgió debido al intro de Ashes to Ashes, cuyo mensaje puesto en sentido correcto es Memories of You. Durante una entrevista, Dana mencionó que el intro había sido dedicado a un niño familiar de Vinnie que había fallecido recientemente. Aunque esto resultó ser falso, simplemente un intento de darle una mayor profundidad a algo que en realidad había sido al azar, cuando Vinnie se enteró sintió que se había cruzado un límite al jugar con la muerte de un niño con una historia inventada. Un momento agridulce fue cuando su disquera, que proporcionaría la banda sonora de la película Nightmare on Elm Street 4, incluyó la canción Love Kills como uno de los temas principales. Se grabó un videoclip en el mes de agosto de 1988 de gran producción, en el que Robert Englund, actor que interpreta a Freddy Krueger, incluso se llevó el suéter y el famoso guante utilizado en la película para que Vinnie lo usara en algunas tomas. La banda tendría una exposición masiva, justo cuando todo estaba llegando a su fin.
En las entrevistas, Vinnie mostraba un comportamiento atroz y se quejaba constantemente sobre cómo es que consideraba que debía ser tratado en su condición de estrella del rock. Sin embargo, la disquera no se quedaría de brazos cruzados. El contrato discográfico de Vinnie permitía a la disquera la libertad total de no continuar con la producción de álbums, y en el caso de que algún otro miembro de la banda comenzara a destacar y decidiera irse, podrían transferirle ese contrato y continuar sin problemas. La disquera comenzó a allanar el terreno al lanzar comunicados de prensa en los que se pedía que ya no se llamara a la banda Vinnie Vincent Invasion, sino simplemente Invasion. Cuando se estrenó el video de Love Kills, las intenciones de la disquera quedaron completamente expuestas, al alistar a la banda como Vinnie Vincent Invasion featuring Mark Slaughter. Mark se convirtió en el nuevo centro de atención de Chrysalis. Las últimas fechas de Vinnie Vincent Invasion se llevaron a cabo de manera estrictamente profesional, con Vinnie distanciado en todos los aspectos del resto de sus compañeros. Lamentablemente, los 3 miembros restantes comenzaron a experimentar retrasos en sus pagos que llegaron a acumular semanas de deuda negada con excusas de todo tipo. Cuando llegó el día del último concierto, la banda, como medida para recibir sus pagos, amenazó con no tocar si no se les pagaba todo lo que les debían. En ese momento, el corazón de Bobby Rock intervino, convenciendo a sus compañeros de que tocaran, confiando en que Vinnie y su manager no olvidarían lo que les debían, ¿verdad? Sin embargo, la realidad fue diferente. Tan pronto como terminó el concierto, Vinnie supervisó personalmente con una actitud prepotente que su equipo fuera cargado en un camión para evitar cualquier intento de robo que intentaran hacer. En cuanto a los pagos, Mark, Dana y Bobby sufrieron mucha más hostilidad hasta que lograron, después de varias agonizantes semanas, hablar con Nigel, quien finalmente accedió a pagar, aunque no en su totalidad. En los cheques inventaron descuentos para pagarles lo menos posible, pero algo era mejor que nada. Finalmente, liberados de Vinnie, Mark y Dana prepararon el inicio de una nueva banda llamada Slaughter, que tomaría el contrato de Vinnie con Chrysalis para embarcarse en una nueva aventura. Bobby Rock fue elegido como baterista por default, pero después de todo lo ocurrido decidió rechazar la oportunidad. Además, en su análisis para tomar la decisión, tuvo en cuenta que en Invasion, Vinnie era quien proporcionaba las canciones, y no estaba seguro de si Dana y Mark podrían igualar su calidad compositiva. Por lo tanto, Slaughter eligió a Blas Elias como baterista, quien curiosamente había sido alumno de Bobby en el pasado. Slaughter lanzó su primer álbum titulado Stick It To Ya, que incluía una canción muy interesante llamada Burning Bridges, en la que expresaron toda su frustración hacia Vinnie, dejando al descubierto un poco de lo que fue convivir con el ex guitarrista de Kiss. Slaughter se convirtió rápidamente en un enorme éxito, superando con creces el punto máximo que alguna vez alcanzaron con Invasion, logrando la certificación de platino simplemente con su álbum debut. Eric Carr escuchó el álbum antes de su lanzamiento y le gustó tanto que fue a contarle a Gene Simmons y Paul Stanley que los ex compañeros de Vinnie habían armado una nueva banda llamada Slaughter y les mostró su álbum. La respuesta de Gene y Paul fue invitarlos a hacer su primera gira como acto abridor en soporte a Hot in the Shade. Mark recuerda que cuando llegaron a su primera fecha juntos, Gene Simmons se le acercó para darle la instrucción de que en la gira nunca se hablaría sobre Vinnie Vincent. Sin embargo, minutos después, el mismo Gene acudía a Mark para chismear sobre Vinnie. En esa primera fecha tocando con Kiss, les fue otorgado su primer disco de oro. Slaughter terminaría teniendo una carrera llena de éxitos, catapultándose como una banda referente del hair metal. Bobby Rock, si bien se arrepintió de no haber sido parte de Slaughter desde el inicio, también logró formar carrera exitosa como instructor de batería en clínicas y videos instruccionales, además de acompañar a personalidades como Lita Ford y Bob Kulick. Por cierto, hay un punto bastante interesante hablando del vínculo entre Bob Kulick y Bobby Rock. Ellos estuvieron juntos en una banda llamada Skull. La banda realmente no tuvo tanto éxito, pero lo que nos interesa es que en el tiempo de formación de Skull, Paul Stanley decidió hacer su primera gira como solista, apoyado principalmente en la dirección musical por Bob Kulick, quien llevó a Dennis St. James, también parte de Skull, como bajista. Para la batería, Kulick sugirió traer a Bobby Rock. Lamentablemente, Paul declinó la oferta, pues estaba muy reciente la disolución de Invasion y sintió que sería provocativo contratar inmediatamente al ex baterista de Vinnie. En su lugar llegó Eric Singer, un rubio baterista que rápidamente se abrió paso en el campo de Kiss, llegando a quedarse como baterista de la banda durante una buena cantidad de años. Es muy interesante pensar que de haber aceptado a Bobby, la historia de Kiss podría ser muy diferente hoy en día, con Bobby Rock posiblemente convirtiéndose en el reemplazo de Eric Carr y eventualmente de Peter Criss. Y bueno, volviendo a cosas que sí pasaron, Bobby eventualmente llegó a formar parte de Slaughter brevemente en ausencia de Elias, regresando con Dana y Mark para recordar sus viejas batallas. Mientras tanto,
para Vinnie el futuro le deparaba un destino bastante sombrío. Las malas noticias para Vinnie estaban lejos de terminar, ya que tuvo que responder a la demanda del baterista Hirsch Gardner, quien alegaba que Vinnie le debía créditos por las canciones en las que trabajaron juntos y que se utilizaron tanto en Kiss como en Vinnie Vincent Invasion. Ante este escenario, Vinnie tomó la decisión de declararse en bancarrota. Con este recurso legal, básicamente declaraba que no tenía dinero alguno para pagar cualquier deuda que le estuvieran reclamando. Una vez resuelto ese problema, Vinnie no quiso perder más tiempo y comenzó a planear el lanzamiento de nueva música. Para ello llamó a su primera opción de cantante para Invasion, Gordon Edman, pero básicamente lo engañó diciéndole que tenía un nuevo contrato discográfico y quería que participara grabando demos en 9 canciones. Cuando Gordon apareció, Vinnie le dijo la verdad, no tenía ningún contrato discográfico y en realidad quería a alguien que cantara en ese nuevo proyecto, con al menos la clara promesa de que si alguna disquera lo tomaba, el trabajo sería suyo. Gordon aceptó y realizó las voces para los nuevos demos de Vinnie, pero desafortunadamente nada parecía ir por buen camino tras meses de espera. Finalmente, Gordon aceptó trabajar para Iggy Malmsteen, dejando atrás alguna posibilidad de retomar el proyecto con Vinnie. Cuando la esperanza parecía terminarse, Vinnie logró que la pequeña disquera Enigma Records se interesara en firmarlo para lanzar un nuevo álbum. Inició grabaciones en los Grandmaster Recording Studios, ahora tocando bajo y guitarra, sumando al baterista Andrew Lavelle y trayendo de nuevo a Robert Fleischman para la voz. Vinnie pensaba que este nuevo álbum sería mejor y tendría mucho más éxito que cualquiera de los dos lanzados bajo el proyecto Invasion. Tanto lo pensó que no se quedó quieto y puso manos a la obra acudiendo a otras disqueras para tratar de conseguir que lo firmara una disquera más grande que Enigma. Aunque hubo algunos interesados, cuando se dieron cuenta de la mala jugada que estaba planeando Vinnie, le dieron la espalda y decidieron no apoyarlo. El karma fue instantáneo, pues Enigma poco tardó en declararse en bancarrota, dejando el álbum prácticamente terminado, enlatado y sin posibilidades de ver la luz. Llegando al año 1991, Vinnie Vincent se encuentra con Gene Simmons. Afortunadamente, ambos fueron seres civilizados y hablaron cordialmente sobre lo que estaban haciendo en ese momento. Vinnie estaba trabajando en nuevas canciones, mientras Gene le comentó que Kiss estaba preparando su siguiente producción. Intercambiaron números y poco tiempo pasó para que Gene lo invitara de nuevo a componer. Así, Vinnie Vincent regresó a Kiss para colaborar como compositor, contribuyendo a escribir un puñado de canciones de las que fueron usadas en el álbum, las escritas junto a Paul, Heart of Chrome, y I Just Wanna, y junto a Gene, Unholy. En sus conversaciones, Vinnie comentó que su nuevo álbum sería titulado Revenge, un título que tenía mucho sentido ya que con él quería demostrar todo lo que era capaz, en una clara venganza contra todos los que él sentía que lo habían traicionado. El único problema es que a Gene le gustó ese título. Por ese motivo le pidió a Vinnie que le permitiera usarlo como el nombre del nuevo disco de Kiss. Para esta colaboración, Vinnie firmó un acuerdo con Kiss estableciendo el pago por este trabajo. Sin embargo, aparentemente tras un tiempo, reconsideró y sintió que lo ofrecido por Gene y Paul era insuficiente, lo que lo llevó a presentar una nueva demanda contra sus ex compañeros. Vinnie demandó que en 1992 había escrito canciones para Revenge, de las cuales no se le había dado las regalías correspondientes, acusando a Gene y Paul de usar una fotocopia de su firma en un documento para cederle sus derechos. También los acusó de usar múltiples imágenes suyas en el libro Kiss Story, así como de difamarlo en el mismo libro y en los videos Kiss Exposed y Confidential. Sus demandas incluyeron incumplimiento de deber fiduciario, fraude y engaño, fraude constructivo, tergiversación negligente, conversión, imposición de confianza constructiva, incumplimiento de contrato, vulneración del derecho de publicidad, difamación y falta de pago de regalías. Una a una sus reclamaciones fueron negadas en la corte, e incluso se le dio la oportunidad de probar mediante un análisis de caligrafía que su firma había sido copiada y falsificada. Sin embargo, Vinnie simplemente no quiso hacerlo, y por tanto, su acusación fue desestimada, dándole la razón a Gene y Paul. Además, sus acusaciones sobre el pago de regalías por sus interpretaciones junto a Kiss fueron desestimadas, ya que Vinnie no era en ese entonces miembro de la Federación Estadounidense de Músicos y no tenía legitimidad activa para demandar por incumplimiento del acuerdo laboral. Esto provocó un giro en su contra, ya que se determinó que Vinnie ahora debía pagar a Gene y Paul más de $80,000 por los honorarios de los abogados requeridos para llevar el caso. Vinnie intentó declararse en bancarrota nuevamente para evitar pagar esta cantidad. Gene y Paul lo acusaron de usar ese recurso legal a su conveniencia y con mala fe para frustrar los intentos de cobro, constituyendo un abuso de esta medida. Por tanto, se le negó el recurso de bancarrota a Vinnie y entonces Gene y Paul sugirieron a la corte que vendieran los derechos de las canciones de Vinnie para liquidar su deuda. En la mitad de la década de los 90,
Vinnie decidió crear su propia disquera y la llamó Metaluna. Uno de los primeros proyectos que anunció fue un box set titulado Vinnie Vincent Archives, el cual contendría más de 10 horas de música, incluyendo demos de la era Creatures of the Night, piezas en vivo y una amplia variedad de contenido adicional. Con el anuncio se comenzaron a recibir pedidos, pero lamentablemente estos nunca fueron atendidos, pues el producto jamás fue terminado, posiblemente debido a los permisos que tendría que haber conseguido por parte de todos aquellos involucrados en las canciones. Por supuesto, el dinero de los fans nunca fue devuelto. El lanzamiento que sí vio la luz de Metaluna fue un disco sencillo titulado The EP y tuvo otro nombre alternativo, Euphoria, un adelanto que incluía 4 canciones de su próxima gran producción, que tras ceder el título de Revenge a Kiss, comenzó a decir que iba a titularlo Guitarmageddon, que básicamente era una nueva versión del álbum enlatado por Enigma Records. Para su promoción y venta, Vinnie aceptó ser parte de una gira de expos de Kiss, organizada por fans. Vinnie no tocaba la guitarra líder en las convenciones, bajo el pretexto de tener un dedo lastimado. Las peticiones de Vinnie en estas convenciones llegaron a ser cada vez más extravagantes, desde poner las mismas canciones del EP durante toda la duración de la convención y prohibiendo que se reprodujeran canciones de Kiss o de Invasion. Además, quería cobrar cantidades muy elevadas por el disco sencillo autografiado. Vinnie se defendía diciendo que si los fans pagaban altas sumas por el libro Kisstory, también podrían pagar por su disco. Además, llegó a pedir que un puñado de guardias armados lo acompañaran para todos lados, pues temía que algún fan de Ace Frehley lo encontrara en la calle y quisiera hacerle daño. En estas Kiss Conventions, Vinnie apareció usando el maquillaje de Hank Warrior que solía usar en Kiss, sorprendiendo a todos, no solo a los asistentes, sino también a Gene Simmons y Paul Stanley. Pero para explicar esto, tenemos que retroceder un poco en la historia de Kiss. Una de las características distintivas que marcó a Kiss como banda única fue su impresionante puesta en escena, que incluía plataformas elevadas, vestuarios llamativos, efectos de fuego y humo, pero sobre todo el diseño de sus inconfundibles maquillajes. Cuando la banda se formó a principios de los años 70, Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley sabían instintivamente que necesitaban destacar de la multitud. Inicialmente consideraron la idea de maquillaje de mujer, pero pronto se dieron cuenta que esto los ponía a un lado de los New York Dolls. Todo cambió cuando asistieron a un concierto de Alice Cooper, donde algo hizo clic en sus mentes. Decidieron adoptar una estética similar, convirtiéndose en una versión renovada de ese espectáculo. 4 Alice Coopers en un mismo escenario. Con el tiempo, Peter Criss se transformó en el Catman, inspirado por su amor en los gatos y su creencia en tener 9 vidas después de sus experiencias en las calles de Nueva York. Ace Frehley reflejó su fascinación por la ciencia ficción en su diseño, creando una explosión plateada alrededor de sus ojos. Paul Stanley tuvo dificultades al principio con su diseño, probando con varias combinaciones, llegando a pintar toda su cara de rojo, pintó círculos, hasta que Ace Frehley le sugirió que para ser una verdadera estrella de rock, debía incorporar estrellas en su maquillaje. Primero Paul quiso poner una estrella en cada ojo, pero se obsesionó con hacer que de frente se vieran perfectamente simétricas, lo cual sería difícil de hacer de show en show. Por ello decidió simplemente poner una estrella en su ojo derecho, la estrella del rock. En cuanto a Gene, su diseño refleja su fascinación por el mundo del horror, convirtiéndolo en una figura que algunos ven como un vampiro, otros como un demonio e incluso como un dragón. Y todos, por supuesto, tienen cierta razón. De manera astuta, registraron los 4 maquillajes como marcas registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas en Estados Unidos. Esto les permitía proteger legalmente sus identidades frente a cualquier intento de imitación por parte de otras bandas, aunque en el transcurso de la historia hubo varias excepciones honorables, de las que hablaremos luego. Inicialmente los derechos de los maquillajes estaban registrados a nombre de Aucoin Entertainment, la empresa del manager Bill Aucoin. Cada miembro de la banda tenía derechos sobre su personaje, incluso después de la partida de Peter y Ace años más tarde. Cuando la banda decidió quitarse el maquillaje, Peter Criss, pensando que nunca volverían a tocar juntos, optó por vender los derechos de su diseño a Gene y Paul por una cantidad casi simbólica, transportándonos a 1994 cuando Kiss lanzó el álbum Kiss My Ass, un tributo oficial organizado por Gene y Paul. La portada mostraba los maquillajes de Gene, Paul y Peter, ya que eran los únicos derechos que tenían. Ace no autorizó el uso de su diseño, por lo que se utilizó un maquillaje genérico en su lugar. Eventualmente, Ace cedió y vendió los derechos de su maquillaje más tarde, aunque en el transcurso de los años que tomó esa decisión, ha declarado públicamente en varias ocasiones que en realidad los está alquilando, una afirmación que contradice la realidad documentada. Actualmente los 4 diseños de maquillaje están registrados a nombre de Kiss Catalog, la empresa que gestiona absolutamente todos los derechos de Kiss, propiedad de Gene Simmons, Paul Stanley y Doug McGee, hasta antes de abril del 2024, que todo lo concerniente a Kiss se vendió a la empresa Pop House Entertainment, pero esa
es otra historia. El tema de los maquillajes se torna interesante durante el periodo de transición cuando Eric Carr reemplazó a Peter Criss en la banda en 1980. No se consideró darle a Eric el maquillaje de Peter, ya que esto podría haber resultado en problemas legales y no era una opción adecuada en ese momento. Entonces se creó el personaje de The Fox, registrado como los maquillajes originales, nuevamente bajo la empresa representativa de Bill Aucoin. Sin embargo, al ser un empleado asalariado, Eric no tenía derechos sobre su personaje. Cuando Vincent Cusano ingresó a la banda, fue rebautizado como Vinnie Vincent por Gene Simmons, y Paul Stanley diseñó su maquillaje. Tanto Eric como Vinnie mantuvieron su apariencia misteriosa por poco tiempo, ya que pronto la banda decidió prescindir del maquillaje. Transportándonos a 1995, llegamos a las Kiss Conventions, organizadas por los fanáticos antes de que Kiss adoptara o se robara la idea y los hiciera oficialmente. En una de las rondas de estos eventos con Vinnie Vincent como invitado principal, este decidió aparecer con el maquillaje que solía usar durante su tiempo en Kiss, lo que alertó a sus ex compañeros. Aunque en ese momento los maquillajes parecían no ser relevantes, Gene y Paul sabían que estos registros eran parte fundamental de la historia de la banda. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de un grave error. Cuando Vinnie apareció en estas exposiciones maquillado, el equipo legal de Kiss envió una advertencia para que dejara de hacerlo o enfrentaría consecuencias legales. Vinnie astutamente comenzó a ver cuáles eran las opciones que tenía, encontrando que Gene y Paul no tenían los derechos de su personaje. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a explicarlo. Cuando se registra una marca, como los maquillajes de Kiss, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas otorga un periodo de vigencia, y es responsabilidad del titular renovarla al final de dicho periodo. Durante el proceso de transferencia de los derechos de Aucoin Entertainment a Kiss Corporation y luego a Kiss Catalog, se aseguraron de transferir los derechos de los 4 maquillajes originales. Sin embargo, los derechos de maquillaje de Eric Carr expiraron en 1989 y nunca fueron renovados. En el caso de Vinnie, su maquillaje ni siquiera fue registrado cuando lo crearon. Pueden haber varias razones para esto, como la prisa por su entrada a la banda, la partida de Bill Aucoin como manager o la inminente decisión de la banda a quitarse el maquillaje. ¿Y para qué registrar algo que ya no se va a usar? Viendo esto, Vinnie inició el proceso para registrar su personaje y, aprovechando el vacío legal, solicitó también el registro del maquillaje de Eric Carr. Algo a destacar es que para hacer un registro de este tipo se solicitan evidencias del uso de lo que estás tratando de registrar. Para esto, proporcionó evidencia del uso de su propio maquillaje durante su tiempo en Kiss. Sin embargo, para el maquillaje de The Fox, falsificó evidencia al enviar fotografías que insinuaban que había utilizado el diseño para el lanzamiento de álbums bajo su sello discográfico Metaluna Records, agregando de manera digital su rostro usando ese maquillaje al arte de algunos promocionales y la portada de su futuro disco Speedball Jam, que cuando salió a la venta, desde luego, no incluía esas imágenes. El registro de ambos maquillajes fue concedido a Vinnie Vincent, dejando a Gene y Paul sin opciones en ese asunto. Esta fue la única victoria legal de Vinnie en ese sentido. Por este motivo, Kiss evita utilizar cualquiera de los 2 maquillajes, y las veces que lo han hecho han recibido una demanda de Vinnie, como en el caso del uso de la imagen en Kissology. En cuanto a la familia de Eric Carr, quienes sí utilizan el maquillaje para la memorabilia, se desconoce si tienen algún tipo de acuerdo con Vinnie o si este simplemente les permite publicar lo que deseen por pura vergüenza. Loretta Carabello, hermana de Eric y encargada de las redes sociales dedicadas al ex baterista de Kiss, ha abordado el tema en contadas ocasiones, mencionando que los derechos del maquillaje son un área gris, sin ofrecer mayores detalles al respecto. Lo único que Loretta posee es el nombre de Eric Carr como marca, pero no cuenta con una imagen o logotipo específico asociado a ella. Por tanto, cada vez que vean a Vinnie usando el maquillaje, no se preocupen por una posible demanda, ya que él es el único, aparte de Gene y Paul, que puede hacerlo sin problemas ni remordimientos. Durante este periodo extremadamente oscuro en la carrera de Vinnie, comenzó a recibir pagos de fanáticos por lo que anunciaba como grandes proyectos por venir, como cajas recopilatorias, álbums, sencillos, camisetas e incluso guitarras. En diversas ocasiones Vinnie ofreció guitarras a grandes coleccionistas, promotores y seguidores que deseaban poseer algo verdaderamente especial y personal. Les aseguraba que eran guitarras utilizadas durante su tiempo en Kiss y que tenían un gran significado para él. A menudo solicitaba adelantos, pero las guitarras nunca llegaban. O en el raro caso de que lo hicieran, eran modelos de línea económica que claramente nunca había utilizado en el escenario. Bajo esta amalgama de demandas, fracasos y la furia de fanáticos y colegas, Vinnie decidió recluirse y durante muchos años prácticamente nadie tuvo noticias suyas. ¿Qué hay de la vida personal de Vinnie Vincent? Desde que entró en el radar de la vida pública, ha sido un verdadero misterio. Todas las posibilidades han sido consideradas, y Vinnie mismo ha alimentado estas especulaciones, ya sea consciente o inconscientemente.
Dicen que cualquier publicidad es buena publicidad, y el hecho que la gente esté hablando de él, aunque sea en forma de especulación, lo mantiene como tema de conversación. ¿Quién sabe? Tal vez alguien al escuchar sobre él se sienta curioso por conocer más sobre la carrera musical de este individuo del que tanto se habla. Si retrocedemos a la era Lick It Up de Kiss, que fue su máxima exposición al mundo, principalmente porque fue la primera vez que la banda se mostró sin el característico maquillaje, si bien al ver a Eric o a Vinnie en ese estado no era realmente relevante, dado que no formaron parte de la época dorada de Kiss, era interesante verlos tanto en la portada del álbum como en los videos promocionales. Para este periodo, muchos de los antiguos fanáticos ya habían abandonado la banda, y este movimiento fue una estrategia publicitaria para atraer la atención del mundo nuevamente. Y funcionó. El objetivo se cumplió, ya que todos los medios impresos, radio y televisión le dieron una gran cobertura a la revelación de los rostros. Sin embargo, debido al aspecto de Vinnie, era inevitable que muchos se preguntaran, ¿cuándo se unió una mujer a Kiss? Las cosas empeoraron cuando Vinnie dio el salto a su banda Invasion, adoptando un look glam, llevándolo al extremo, al adoptar un color rosa que haría sentir orgullosa a Barbie. Para las primeras sesiones de fotos de la banda, Vinnie tomaba como referencia a las revistas Playboy, donde admiraba las poses, maquillajes y conceptos de las mujeres fotografiadas, y buscaba replicarlas, incluso llegando a contratar a los mismos fotógrafos que trabajaban para la famosa revista del conejito. Han surgido rumores sobre sus preferencias como nadie en Kiss, pero las pocas veces que se le ha preguntado al respecto, Vinnie ha eludido la pregunta diciendo que prefiere mantener el misterio. Sin embargo, para aquellos un poco más curiosos, la vida personal de Vinnie es mucho menos excéntrica de lo que muchos pudieran imaginar, aunque sí, está llena de tragedia. Antes de alcanzar el éxito, Vinnie vivía en un pequeño apartamento con lo esencial para sobrevivir, y el poco dinero que ganaba lo destinaba principalmente a producir demos. Durante este periodo, su primer gran amor, Anne-Marie Peters, lo acompañó. Ella también creía que el talento de Vinnie lo llevaría lejos. Anne-Marie trabajaba y con su salario contribuía a mantener lo necesario en casa. Afortunadamente, la vida le brindó a Vincent una oportunidad en 1982, y tenía de dónde elegir, ya que por un lado estaba a punto de despegar con un nuevo proyecto llamado Warrior, mientras que al mismo tiempo Kiss lo reclutaba como guitarrista fantasma y compositor para un nuevo álbum titulado Creatures of the Night. Además, estaba latente la oportunidad de entrar de lleno a la banda como sustituto de Ace Frehley. Y vaya que Vinnie necesitaba un éxito en su vida, ya que Anne-Marie estaba embarazada. En septiembre de 1982, Vincent recibe una llamada de Gene Simmons ofreciéndole trabajo como guitarrista de Kiss. Y al mes siguiente, en octubre, Anne-Marie dio a luz a un par de hermosas gemelas. Sin excepción, todos los que conocieron a Vinnie durante esta etapa y eventualmente durante la formación de su proyecto solista, Vinnie Vincent Invasion, dan testimonio de que era un gran hombre de familia, siempre preocupado por su esposa y sus hijas. Cada que estaba lejos de casa, hacía todo lo posible por mantenerse en contacto. Y si su esposa necesitaba algo, Vinnie dejaba todo y corría a casa sin importar nada. Todo parecía perfecto, pero así como las cosas mejoraron repentinamente, pronto todo comenzó a desmoronarse. Batallas de ego, sentimientos de menosprecio por parte de las personas que lo rodeaban y una serie de disputas legales lo llevaron a una ruina profesional, y eventualmente su vida personal también sufrió las consecuencias, terminando en un divorcio con Anne-Marie bajo circunstancias que solo ellos conocen. Pasaron unos años y a principios de 1998, algo aterrador llegó a las noticias. Anne-Marie Cusano, residente de Shelton, Connecticut, fue reportada como desaparecida después de no recoger a sus gemelas, a quienes había dejado con unos amigos durante el fin de semana. El día en el que se reportó su desaparición era su cumpleaños número 43. La última vez que alguien la vio fue el viernes 2 de enero. El auto tampoco aparecía por ningún lado. Sus gemelas comenzaron a alarmarse desde el sábado, ya que su madre acostumbraba a mantener comunicación constante con ellas cuando estaban separadas, algo que en esta ocasión no estaba sucediendo. Las gemelas llamaron a su tío Richard Chaco, quien fue a revisar la casa y encontró las luces encendidas, incluso las del árbol de Navidad, la radio funcionando, una copa de vino a medio terminar y su bolso con cientos de dólares en efectivo colgando de la puerta. Todos los que conocían a Anne-Marie estaban consternados, ya que era un ejemplo en la comunidad, siendo una madre amorosa que proveía a sus hijas trabajando en la empresa Executon como secretaria ejecutiva del presidente. Además de sus labores regulares, organizaba brigadas para donar sangre y realizar obras de caridad. Las investigaciones dieron un sorprendente giro al revelar que Anne-Marie estaba viviendo una doble vida, trabajando durante su tiempo libre como dama de compañía en la red de prostitución
de Gabriel Gladstone, una de las más grandes de la costa este y que para este momento llevaba cerca de 20 años en operación. Al revisar los registros telefónicos, encontraron que Anne-Marie había realizado llamadas a Gladstone y a un departamento ubicado en Hartford, justo cerca de donde una pista llevó a encontrar el auto de Anne-Marie abandonado. La persona que arrendaba el departamento al que llamó Anne-Marie llevaba viviendo ahí por apenas 3 semanas y que hacía unos días que no regresaba. Su nombre era Gregory MacArthur y en ese momento se convirtió en el principal sospechoso del caso. MacArthur acababa de salir de prisión 3 meses atrás tras cumplir una sentencia de más de 6 años por robo, agresión sexual y violación de libertad condicional. Al revisar el departamento, encontraron sangre y ropa del mismo MacArthur ensangrentada. Lamentablemente, con el paso de los días, la esperanza de encontrar viva a Anne-Marie se desvanecía, y sin encontrar a MacArthur para saber exactamente qué pasó, el caso no avanzaría. Las búsquedas por Anne-Marie fueron extensas, con más de 60 policías buscándola en diferentes ocasiones en un parque cercano a donde vivía MacArthur, tratando de determinar si éste había enterrado sus restos. No fue hasta 7 meses después de la desaparición de Anne-Marie, en el mes de agosto, que MacArthur, bajo el seudónimo Daniel Dukes, fue detenido en Boston, al ser descubierto a de una mujer indigente y en posesión de un auto robado. Lamentablemente, al ser interrogado sobre Anne-Marie, MacArthur no cooperó y no proporcionó información sobre su paradero. Así continuó el caso hasta septiembre del 2000, más de 2 años después de su desaparición, cuando la policía logró localizar el cuerpo de Anne-Marie gracias a la confesión de MacArthur. Lo sucedido, según la investigación, fue que el 2 de enero de 1998, MacArthur solicitó el servicio de acompañante a Gladstone, quien a su vez se comunicó con Anne-Marie para transmitirle la petición, pero algo le pareció anormal y le advirtió que podía tomarla bajo su propio riesgo. Anne-Marie no hizo caso a la advertencia y llamó a MacArthur para establecer los detalles. Antes de la llegada de Anne-Marie, MacArthur intentó conseguir droga y pensó en ir a robarlas a un traficante. Esto salió mal y MacArthur regresó herido y con varios cortes en su cuerpo. Por supuesto, MacArthur no quiso ser atendido en un hospital, así que fue a casa de unos amigos para recibir curaciones caseras. Cuando Anne-Marie llegó a su departamento y lo vio ensangrentado, se negó a realizar el servicio, lo que enfureció a MacArthur. Para evitar que se marchara, la tomó por el cuello hasta que perdió el conocimiento. Luego MacArthur tomó el cuerpo sin vida de Anne-Marie y lo llevó hasta su propio auto, donde lo condujo hasta Suffield y lo enterró. De regreso a su departamento y aún conduciendo el auto de Anne-Marie, MacArthur se encontró con 2 traficantes a quienes les alquiló el auto a cambio de $50 en droga. Ellos utilizaron el auto y tenían la intención de devolvérselo a MacArthur, pero este ya no fue localizado en ningún lugar. Terminaron abandonando el auto al enterarse por los medios que estaba relacionado con una persona desaparecida. En un juicio que duró 5 semanas, MacArthur intentó defenderse contando una historia en la que él y Anne-Marie fueron juntos a conseguir nada. Y fue entonces que fueron atacados, dejando a MacArthur herido y a Anne-Marie sin vida. Sin embargo, esta versión fue desestimada ya que MacArthur confesó, al menos en otras 3 ocasiones, que él la estranguló por negarse a quedarse. Durante el juicio, Jessica, una de las hijas de Anne-Marie, tomó el estrado para dirigirse a MacArthur. La pesadilla de preguntarnos por tanto tiempo qué fue lo que pasó ha terminado. Le tomó únicamente 5 minutos con este hombre para afectar mi vida. Cuando me miras, quiero que sepas que tomaste la vida de mi madre. Espero que tu madre no tenga que sentir el dolor de perder a un hijo. Hoy es por mi madre. Ella puede ahora descansar en paz. MacArthur fue sentenciado a 60 años de prisión. En el juicio también estuvieron presentes los padres de Anne-Marie y la madre de MacArthur, quienes se encontraron a la salida de la corte. Al verse, no pudieron contener el llanto. Se tomaron de las manos y el silencio fue roto por la madre de Anne-Marie, quien dijo: "Ahora tenemos un vínculo". A lo largo del caso, el nombre de Vinnie Vincent salió frecuentemente vinculando a Anne-Marie con su ex esposo, lo que le dio una notoriedad mayúscula al caso. En reiteradas ocasiones, la policía mencionó que se informó a Vinnie sobre la desaparición de Anne-Marie y que al escuchar la noticia se dispuso a ayudar en la búsqueda. Sin embargo, no hay registros de que esto haya sucedido ni de que Vinnie se haya involucrado en algún sentido en cualquier momento. Las hijas de Vinnie, Jessica y Elizabeth, se han mantenido alejadas de la imagen pública y actualmente llevan una vida felizmente casadas y con hijos. Se desconoce si Vinnie, tras su divorcio y con el paso de los años, es cercano a ellas o a sus nietos. Tanto ellas como todos los familiares y amigos de Anne-Marie la recuerdan cada año como una mujer de sonrisa incansable y gran personalidad, a quien la vida le fue arrebatada demasiado pronto. Que en paz descanse, Anne-Marie Cusano.
Retrocediendo el tiempo hasta 1996, durante una de las convenciones de Kiss organizadas por fans, Vinnie Vincent, el ex guitarrista de Kiss, compartió una noticia emocionante sobre su vida. I was going to ask you that. Move the CD back and so we can hold your hand up here. We understand that getting married or just got married? Just got married, and thank you. Where's she here? There she is. Can you stand up and say hello to everyone? This is my wife, Diane. Go ahead, there she is. Big man. And it's just a great story. I saw her standing in the front row of a Lick It Up concert, 1984. And I said, wow, you are so cute. You know, I tried to just wave her to come up stage and she was too embarrassed. And then I didn't see her for 2 years and saw her when I was at a radio station. She came there and I didn't see her for 2 more years. And then 1988 was the last time I saw her. And then, November 12th, about 6 months ago, I was in Chicago at a KISS convention and I came on stage and somebody said, Vinnie. And I looked and I saw her and I said, will you marry me? And that's it. There she is. At a KISS convention, the proposal came? Yes, pretty much. Close. Close. Close to it. Good story, right? Good story. True. It's a good story. Vinnie reveló que había encontrado un nuevo amor. La historia detrás de este romance era fascinante. Una antigua relación que se remontaba a la gira Lick It Up reapareció en una convención de Kiss una década más tarde y culminó en matrimonio. El nombre de la afortunada era Diane Carroll, una fan de Kiss que curiosamente había tenido un romance en el pasado con Ace Frehley. Lamentablemente, 1996 fue el último año en el que los fanáticos pudieron ver a Vinnie antes de su desaparición. A partir de entonces, no hubo más convenciones, conciertos ni entrevistas. Vinnie se volvió prácticamente inubicable. Incluso ante la desaparición de su ex esposa Anne-Marie, no hizo apariciones públicas. Se convirtió en un misterio, rodeado de teorías que especulaban sobre su paradero. Una de las teorías más mencionadas sugería que se había sometido a un cambio de sexo, y por eso deseaba mantenerse alejado de las cámaras. No fue hasta el año 2011, después de 15 años de reclusión, que Vinnie Vincent volvió a aparecer. Sin embargo, este año no sería como él hubiera deseado. Durante el NAMM Show del 2011, la exposición más importante de la industria musical, se presentó un stand promocionando reproducciones del modelo de guitarra de Vinnie Vincent en 4 colores diferentes. Aunque muchos se preguntaban si Vinnie estaría presente en algún momento, lamentablemente no fue así. En su lugar, su esposa Diane estuvo entregando volantes e información a todos los que se acercaban, incluido el guitarrista John Five, un gran fanático de Kiss. Las guitarras tenían un precio que oscilaba entre los $9,000 y los $16,500 e incluían un certificado de autenticidad firmado por Vinnie Vincent, aunque nunca sabremos si alguien adquirió alguna de las piezas de la colección a ese precio. Sin embargo, esta no fue la única vez en 2011 que escuchamos sobre Vinnie. El 22 de mayo, el portal de noticias TMZ presentó una noticia en la que presentaban una terrible fotografía que perseguiría a Vinnie Vincent para el resto de su vida. El ex guitarrista de Kiss fue arrestado. Según el informe, la esposa de Vinnie se presentó ante la policía cubierta en sangre y apestando alcohol. Relató que Vinnie se había puesto violento cuando ella le reclamó por hablar con otra mujer. En su enfado, Vinnie rompió algunos platos de vidrio y la tiró al suelo agarrándola del cabello, haciéndola pasar por encima de los vidrios rotos en varias ocasiones. A pesar de sus intentos por escapar, Vinnie la tiró al suelo al menos otras 4 ocasiones antes de que ella lograra huir y dirigirse directamente a la estación de policía. Cuando los uniformados llegaron a la casa, Vinnie se negó a abrir la puerta hasta que finalmente cedió. Durante la inspección, encontraron 4 contenedores con perros muertos. Vinnie fue arrestado por violencia doméstica y un equipo de protección de animales comenzó a investigar el posible maltrato animal. Esta noticia escandalosa dio la vuelta al mundo, mostrando a Vinnie en un estado lamentable y añadiendo un nuevo y triste capítulo a su vida. Hasta entonces, nunca se le había acusado de ser violento. Diane fue llevada al Middle Tennessee Medical Center, donde recibió tratamiento por las heridas en su cuerpo, rostro y nariz. Vinnie fue liberado 22 horas después de su detención, tras pagar una fianza de $10,000. La investigación prácticamente se cerró cuando la Sociedad Protectora de Animales afirmó que los contenedores de perros estaban marcados como pequeñas tumbas y contenían notas de despedida escritas. Aunque las autoridades lo describieron como algo extraño, no lo consideraron ilegal. Diane misma confirmó que los perros fueron asesinados por otro perro más grande que tenían. El lugar en el que vivían tenía 2 casas, una más pequeña que la otra.
Durante el juicio, en junio del mismo año, ya en proceso de separación, se le otorgó a Vinnie la posibilidad de vivir en la casa más pequeña y solo podía visitar la casa más grande cuando Diane no estuviera presente. Con la atención mediática, varias cámaras de diferentes medios fueron al lugar donde vivían Vinnie y Diane, entrevistando a los vecinos, quienes informaron que los residentes de la casa raramente salían de la propiedad, no se metían en problemas y preferían mantenerse al margen. Lamentablemente, Diane Cusano falleció en enero del 2014 debido a complicaciones derivadas de un alcoholismo crónico. Poco después, se anunció que la propiedad donde vivieron juntos sería puesta en venta y comenzaron a publicarse fotografías del estado de la misma. Luego, nos enfrentamos a otro largo periodo de silencio, hasta que en septiembre del 2017, un video comenzó a circular en las redes sociales, anunciando su regreso triunfal durante la Kiss Expo de Atlanta del 2018. Las preguntas no se hicieron esperar, sobre todo la gran incógnita. ¿Vinnie realmente se presentaría? El día llegó y Vinnie hizo su entrada triunfal, conmovido por el recibimiento de los medios de comunicación de todo el mundo y los cientos de fanáticos que estaban allí con el único objetivo de ver a la leyenda en persona una vez más. Y por supuesto, de saber cómo lucía tras años de ausencia. Vinnie se mostró muy emocionado, en varios momentos quebrándose al hablar de su difícil vida. Durante la conferencia, mencionó que el promotor, Derek Christopher, lo había estado buscando durante mucho tiempo para hacer posible este evento, aunque él pensaba que nadie estaría interesado en verlo de nuevo. También, inevitablemente, explicó lo que sucedió el día de su arresto. La versión de Vinnie es que su esposa Diane comenzó a tomar medicamentos durante mucho tiempo, lo que empezó a transformarla y desencadenó un alcoholismo sin control. Mientras tanto, ella era el sostén económico del hogar, ya que Vinnie, según sus propias palabras, estaba completamente absorbido por sus demandas legales contra sus ex compañeros de Kiss. Al ver que la situación no mejoraba, el comportamiento de Diane comenzó a cambiar drásticamente, volviéndose violenta. La situación llegó a un punto crítico cuando Diane compró un arma, lo que llenó de temor a Vinnie, pensando que un día ella la usaría para hacerle daño. Respecto a los perros, Vinnie los consideraba como sus hijos y mencionó que siempre había sido amante de los animales. Durante los años 90 comenzó a rescatar perros maltratados y tenía tantos como podía, procurando separar a los perros grandes de los pequeños para evitar accidentes. Después de años de tensión en su relación, Vinnie le dijo a Diane que tenía que irse de la casa o las cosas terminarían mal. Ella accedió, pero regresaba los fines de semana en estado alterado para confrontar a Vinnie, lo que provocaba situaciones conflictivas. La situación se volvió aún más trágica cuando en 3 ocasiones Diane dejó la puerta abierta que contenía un perro grande, resultando en la muerte de uno de los perros más pequeños. La intención de Vinnie era enterrar a los perros en la propiedad, pero debido a la dureza del suelo en invierno, decidió envolverlos en toallas y colocarlos en contenedores. El 21 de mayo, la violencia de Diane alcanzó un punto crítico, llegando a golpear a Vinnie y amenazarlo directamente con matar. Vinnie tuvo que contenerla para alejarla, y en un intento de documentar la situación, corrió por una cámara de video. Cuando Diane vio la cámara, actuó como la víctima y se fue de la casa. Más tarde, la policía llegó a la casa de Vinnie y lo arrestó por violencia doméstica, basándose en el estado ensangrentado con el que supuestamente llegó Diane a la estación de policía. Sin embargo, Vinnie tenía un video que demostraba que Diane no había dejado la casa en ese estado. Durante su tiempo en la celda, Vinnie relata que mientras trataba de conciliar un poco el sueño, escuchó música, nada más y nada menos que That Time of Year, seguido de algunos gritos de policías diciéndole que lo amaban y que no se preocupara. De nuevo, el caso terminó con Vinnie pagando una fianza de $10,000, y la Sociedad Protectora de Animales confirmó que los perros estaban en improvisadas tumbas. ¿A quién de los dos le crees? Durante su conferencia de regreso al mundo, Vinnie habló sobre Paul Stanley y Gene Simmons, diciendo que nada del pasado importaba y que le daba mucha más atención al presente. Según él, todo este tiempo recluido lo hizo reflexionar y dejar los problemas en el pasado. Sin embargo, esta actitud no se aplicó a sus ex compañeros de banda Invasion, a quienes ni siquiera consideró dignos de mencionar por sus nombres. Incluso en entrevistas posteriores hizo referencia a ellos como simples intérpretes que arruinaron su música. Sorprendentemente pronto, fue anunciado un evento donde Gene Simmons y Vinnie Vincent estarían juntos de nuevo, durante la entrega del Gene Simmons Ball en Nashville. Lo increíble estaba a punto de suceder. Curiosamente, muchos fans comenzaron a ver estos eventos del Vault de Gene Simmons como un preludio de lo que podría suceder en la última gira de Kiss, que en este momento era un fuerte rumor debido a la filtración del registro de la marca End of the Road. End of the road. I was curious, hoping that it's not the end of the road, but... I'll interrupt you for a second. I had nothing to do with that. I really don't know who stuck it on there, and I don't know if it's a fan or somebody in the band. I would tell you the truth. I literally don't know anything about it.
Gene Simmons prácticamente tuvo a todos los miembros y exmiembros vivos de Kiss en estos eventos: Ace Frehley, Peter Criss, Bruce Kulick, Eric Singer, Tommy Thayer y Paul Stanley. Por lo tanto, añadir a Vincent fue considerado algo fenomenal que muchos tomaron como una confirmación de una gran gira de reunión de todas las eras de Kiss. Cuando llegó la fecha prometida, en abril del 2018, Vinnie se unió a Gene en un pequeño escenario y compartieron algunas anécdotas. Era evidente que Vinnie quería hacer que el encuentro fuera lo más emotivo posible, pero Gene solo quería apurarlo todo. A pesar de todo, hubo abrazos, anécdotas y la remota posibilidad de restaurar la relación. Sin embargo, 3 meses después, Vinnie Vincent hizo algo que ni siquiera a Ace Frehley y Peter Criss, como miembros fundadores de Kiss, se les hubiera ocurrido. Presentó una solicitud para registrar el nombre Vinnie Vincent's Kiss, básicamente queriendo saltarse a Gene y Paul para crear su propio Kiss bajo sus propias reglas. En la misma solicitud de registro, Vinnie trata de explicar que la patente podría ser otorgada ya que la gente no confundiría su versión de Kiss con la de Gene y Paul, principalmente porque su logo no haría alusión al icónico diseño de las dos S en forma de rayo. Además, explicaba que Kiss se caracteriza por usar el maquillaje y realizar espectáculos muy elaborados, lo cual difiere notablemente de lo que él ofrecería. Principalmente sus shows consistirían en presentaciones acústicas o en algunos casos acompañado únicamente por un bajista y un baterista. Finalmente detallaba que sus conciertos serían principalmente instrumentales. Interesantemente, en el mismo documento, Vinnie reconocía que al no ser una figura reconocida fuera del circuito de fans de Kiss, era improbable que alguien ajeno a este mundo llegara a confundirse y comprar un boleto para Vinnie Vincent's Kiss pensando que iba a ver el espectáculo habitual de Gene y Paul. Kiss, a través de Gene Simmons, envió un mensaje de advertencia públicamente a Vinnie indicando que si insistía en el registro enfrentaría una nueva ola de problemas legales. El equipo legal de Kiss no tuvo que intervenir en el caso, ya que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas rechazó definitivamente la solicitud en diciembre del 2018. Esto se debió a que se consideraba que la marca se asemejaba demasiado a Kiss en sonido y apariencia y parecía destinada a confundir a la gente. Las simples promesas de que no usaría el logo y espectáculo de la marca propiedad de Gene y Paul no fueron suficientes para obtener el registro de marca. Este incidente marcó el distanciamiento definitivo entre Gene, Paul y Vinnie Vincent. En entrevistas posteriores a este incidente, Vinnie llegó a declarar que sabía que ir a ver a Gene era un error y que algo dentro de él le decía que no asistiera. Estuvo a punto de cancelar su presentación, pero finalmente decidió honrar su palabra. Después de su regreso y por el estado en el que se presentó Vinnie Vincent en la Kiss Expo de Atlanta, parecía que su destreza al tocar se había desvanecido para siempre. En esta convención, Vinnie se presentó con una guitarra acústica y recordó canciones acompañadas de acordes mal ejecutados y en una sincronización muy deficiente. Después de este evento, Vinnie apareció con la banda 4by Fate en la fiesta previa al Kiss Cruise, ahora tocando guitarra eléctrica. Y a pesar del maquillaje se le notaba sumamente incómodo y hasta asustado, pero sobre todo con una falta de práctica muy evidente en el instrumento. Esto lo llevó a pasar un mal rato interpretando canciones icónicas que había creado para Kiss, que irónicamente son algunas de las más fáciles de tocar, como Lick It Up y I Love It Loud. Curiosamente, al llegar los solos, algunos de los más simples en toda la discografía de Kiss, Vinnie simplemente hacía una mueca a la audiencia y permitía que el otro guitarrista los interpretara. Esto podría atribuirse a la falta de ensayo, pero también podría ser una práctica antigua que comenzó en las Kiss Conventions de los años 90. En estas convenciones los fanáticos podían estar seguros de que Vinnie podía tocar y mover sus dedos a gran velocidad, pero cuando subía al escenario con bandas tributo, llegaba el solo y Vinnie no lo ejecutaba, volviendo a ser una mueca indescifrable a la audiencia. Pronto se descubrió, a través de promotores, que Vinnie no los tocaba porque simplemente pensaba que no le estaban pagando lo suficiente. Sería el mismo caso en el 2018. Pronto se anunciaron algunas fechas en las que Vinnie tocaría un espectáculo completo con guitarra eléctrica a principios del 2019. Incluso en su alineación de músicos figuraba el regreso de Robert Fleischman, con quien había tenido un breve reencuentro en la Expo de Atlanta, y en la batería estaría acompañado por Carmine Appice. Sin embargo, las cosas simplemente no funcionaron, y no pasó mucho tiempo antes de que Vinnie volviera a hacer cosas que alejarían a la gente de él. Carmine, quien era el responsable de reunir a la banda para acompañar a Vinnie, relata que el ex guitarrista de Kiss parecía estar descontento con el setlist propuesto y quería simplemente aparecer y tocar un set de improvisación durante 1 hora y media, sin interpretar absolutamente nada de Kiss ni de Invasion, a pesar de que él mismo estaba promocionando ese concierto diciendo que tocaría sus clásicos. Estos shows estaban siendo promovidos por Derek Christopher,
que fue el responsable de la Kiss Expo Atlanta y básicamente el culpable de traer de vuelta a Vinnie a la vida pública. Derek relata que un día recibió una carta de Vinnie notificando que simplemente no realizaría los conciertos, sin mayores explicaciones. En su papel de promotor, Derek tuvo que devolver los boletos que ya habían sido comprados y honrar el contrato que había hecho con Karma in a Piece. Además, informó que Vinnie recibió un anticipo para estas presentaciones, pero no devolvió el dinero. En su lugar, le ofreció a Derek firmar algunos pósters para que los vendiera y recuperara algo. A partir de entonces, Vinnie comenzó a aparecer en algunas convenciones para firmar autógrafos, y también empezó a organizar junto con otro promotor fiestas privadas en Nashville, su ciudad de residencia. En estas fiestas, los fans con mayor poder adquisitivo han podido ser testigos de algunos performances en los que comentan que Vinnie sí puede tocar a altas velocidades como en sus tiempos de gloria. Todas estas actividades siempre están cerca de su lugar de residencia, ya que Vinnie tiene un gran temor a viajar en avión, por lo que cualquier desplazamiento debe ser obligatoriamente por tierra. En el año 2022, al ver que Kiss no tenía planes de realizar algún tipo de reunión con exmiembros, algunos promotores liderados por Neil Davis organizaron una gran expo llamada Creatures Fest. En este evento, por primera vez en la historia, compartirían escenario Ace Frehley, Bruce Kulick y Vinnie Vincent. El evento captó la atención del mundo entero, y la gran incógnita era si Vinnie honraría su contrato esta vez y no lo cancelaría. Cuando llegó la anhelada fecha, los asistentes se encontraron con un gran retraso a puertas cerradas, y sin indicaciones claras sobre lo que estaba ocurriendo. Después de una larga espera, finalmente se abrieron las puertas y los asistentes pudieron ver a Vinnie montado sobre un tanque réplica del escenario de Creatures of the Night, tocando un solo que se extendió durante 15 minutos. Luego ofreció un espectáculo totalmente atropellado en el que la llamada Santa Trinidad tocó junto a un bajista y una batería programada. La sorpresa llegó cuando, por órdenes de Vinnie, a absolutamente nadie se le permitió sacar cámaras de ningún tipo, ni para fotografías ni para videos. Incluso se le prohibió a la mujer encargada de las redes sociales de Ace. Entre la audiencia había personal de seguridad que retiraba de manera poco amable a los fans que intentaban utilizar sus celulares. Afortunadamente no fue posible controlar a todos los asistentes, y el resto del mundo puede ser testigo gracias a pequeños clips de lo que sucedió. Los fans tuvieron oportunidad de tomarse fotos tanto con el grupo en conjunto como de manera individual, e incluso Peter Criss fue invitado al evento, aunque no estuvo presente en el mini concierto de la Santa Trinidad. A medida que la historia de Vinnie Vincent llega a su conclusión, nos enfrentamos a una torrente de emociones encontradas. Desde su regreso hemos sido testigos de un torbellino de controversias, de altibajos que han marcado su camino. Las noticias sobre sus acciones han eclipsado en gran medida su legado musical, dejándonos con la sensación de que las oportunidades se desvanecieron entre polémicas y promesas incumplidas. Vinnie ha decidido continuar su carrera prometiendo cosas que ya nadie espera que cumpla, enfrascado en un pasado que solo un puñado de fanáticos están dispuestos a apoyar en el sentido que Vinnie desea. Incluso ha decidido alejar a los curiosos que se interesan en su actualidad, poniéndoles una cuota por saber de él, cosa que incluso ya había hecho en el pasado, y no le funcionó, y las cosas no pintan diferentes para la actualidad. También sigue prometiendo el regreso triunfal de Vinnie Vincent Invasion, sin ninguno de sus ex compañeros de los 80s, únicamente contando con el cantante desconocido Faisal Smile como único miembro confirmado de su nueva alineación. ¿Será que Vinnie logre conquistar el mundo a estas alturas? Pero como todas las grandes historias, la de Vinnie Vincent también en esta ocasión llega a su fin. Nos queda reflexionar sobre lo que pudo haber sido y aceptar lo que fue. El resto es history. No olvides suscribirte y darle like a este video para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti en torno al universo de Kiss. Mi nombre es Christian, hasta la próxima. Very good, boys. Hey, tell your friends about us.